Bueno, tengan todos muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a otra clase de lenguaje y literatura de primer año al Colegio Coronel Francisco Linares. Vamos a estudiar la clase de este día correspondiente al jueves 13 de mayo. Estudiaremos lo que está en nuestra agenda. Ya les di la bienvenida. Vamos a ver la reflexión, los contenidos, los indicadores de logro, pertenecientes a la unidad 4. Luego el desarrollo. Vamos a ver la reflexión. Dice la reflexión: ayer era inteligente, por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Ahí cada quien reflexiona de acuerdo a sus pensamientos, también lo que usted quiere cambiar y lo que no. Pero dice que si ayer fue o somos inteligentes o éramos inteligentes, por lo que queríamos cambiar el mundo, pero quien tiene que cambiar siempre es la persona. Bueno, usted reflexione. El que vamos a ver en esta clase, en la clase pasada, después de haber estudiado los textos, aquellos textos del oficio, el memorándum, el oficio, ustedes recuerdan que eran unos documentos que sirven de mucha importancia, ¿verdad? Para comunicar a cualquier tipo de persona. Está en los medios publicitarios, está en las empresas, en cada una de ellas se utiliza de acuerdo a la necesidad. Y les dije que ilustráramos la unidad 4, corresponde a los grandes, ¿verdad? Los colosos universales que son Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Miguel de Cervantes representando la historia de España y William Shakespeare la de Inglaterra. En estas láminas pueden observar la obra, una de las obras principales, una tragedia de William Shakespeare, que es Hamlet, la que usted ha leído. En otra lámina está unas fotografías, unas ilustraciones de Don Quijote, ¿verdad? Y Sancho Panza, los grandes protagonistas, los personajes principales de la obra Don Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué vamos a estudiar en esta unidad? Vamos a estudiar el manierismo. El manierismo. Dice que el manierismo fue una tendencia que influenció el arte en general. Bueno, cuando hablamos de arte es la pintura, la escultura, la arquitectura y literatura. Se desarrolló aproximadamente entre los años 1520 y 1620 y marcó el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Se deriva de la frase allá maniere, que significa a la manera de, o quiere decir también amanerado. De ahí viene la palabra amanerado, porque amanerado quiere decir imitar, imitación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al manierismo. Con su libro en la mano, ahí en la página 126, allí hay unos textos, está el concepto de manierismo, también puede observar las características que está en cuanto a pintura, escultura y arquitectura. También están algunas de las características. Bueno, las características que usted puede observar ahí en el libro, que son exceso de intelectualismo e individualismo. Está también el pluritematismo, uso abundante de cultismos, estructura sintáctica, metáforas. Eso es lo que tiene la mayoría o casi todos los textos pertenecientes al manierismo. Acá les he colocado otras características que dice confundir lo real con lo irreal. Eso se da más que todo en la obra de Don Quijote de la Mancha, e igual en la de William Shakespeare, entre ellas Hamlet, que es una de las principales, cómo muere el papá de Hamlet, el rey Hamlet, cómo investiga también Hamlet lo ocurrido, cómo fue asesinado el rey. Algo real, ¿verdad? E irreal, igual que en Don Quijote de la Mancha,
ahí hay muchas cosas irreales. Si el tema central del manierismo es la locura como tema central de todo de todo el manierismo, y lo podemos observar en el escrito de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, que supuestamente su escritor, Don Miguel de Cervantes, colocó como protagonista a un ser, si usted lo observa físicamente como es, y todas las actuaciones que él tiene muchas desvaríos, se puede decir, cosas irreales, confundir a los molinos de viento con dragones, querer enfrentarse a tanto animal feroz, entre ellos los leones. Él se creía caballero y se armó caballero en un portal. También eso de Don Miguel de Cervantes hizo o escribió su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, para burlarse de las novelas de caballería. Si en España y en otros lugares las personas leían muchos libros de caballería, verdaderos libros de caballería, y Don Miguel de Cervantes elaboró su obra, El Quijote de la Mancha, para burlarse de esas novelas de caballería. Hay otra característica, mezclar el habla cotidiana con los tropos, adornados de conceptismo. ¿Se acuerdan del conceptismo? Aquel movimiento filosófico que se dio con Francisco de Quevedo. El conceptismo y el culteranismo. Recordamos esas dos corrientes filosóficas, que el conceptismo era, no es que fuese así, sino que don Francisco de Quevedo trataba de burlarse de las personas, y el culteranismo era ya con Luis de Góngora, donde don Luis de Góngora escribía algo más culto, así con respeto. Entonces, como el manierismo, la locura es el tema central, Don Miguel de Cervantes incluyó muchas cosas del conceptismo. Acentuar lo absurdo de la vida. Pobrecito Don Quijote de la Mancha. Y Sancho Panza, que estaba más cuerdo que él, según el personaje que colocó Don Miguel de Cervantes. Pero como se puede decir que Sancho Panza todo le seguía la corriente a Don Quijote para que él no se enojara ni se frustrara. Dentro de los autores del manierismo, hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a ver los principales, que son William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Algunas de las obras de los autores de esa época tienen alguna de estas características, las que ya mencionamos anteriormente. Entre ellas se encuentra la obra de Hamlet, de William Shakespeare. Representa la fugacidad de la vida, especialmente cuando el protagonista reflexiona acerca de la muerte, mientras los sepultureros cavan la tumba de Ofelia. Para eso tenemos que ver, o ya tuvieron que haber leído la parte de Hamlet. Y cómo cuenta Hamlet que sucedió la muerte de su padre. Bueno, ahí es algo real con algo irreal. Si Claudio, que era el hermano del rey Hamlet, quería casarse con la reina, para eso asesinó a su hermano, que era el rey Hamlet. ¿Y cómo lo asesinó? Bueno, lo asesinó por medio de una gota de veneno que le puso en su oído cuando él estaba dormido. Y murió, ¿verdad? Luego, el príncipe Hamlet quería descubrir cómo había sido asesinado su padre y montó así una obra de teatro. Dentro de la obra, montó una obra de teatro y los actores relataron cómo había muerto, pero ¿cómo fue eso? Bueno, andando el príncipe Hamlet en los jardines del palacio, que ya gobernaba su tío, porque se casó con su madre, en una noche se le apareció el fantasma del rey Hamlet y este le contó cómo había sido la muerte, quién lo había asesinado y cómo lo había asesinado. Pero para eso tenía que descubrir el asesino. Bueno, él ya sabía, pero tenía que publicarlo. Y fue así como el príncipe Hamlet contrató un grupo de teatro y le contó todo. Este grupo de teatro montó la obra, allí dentro de esa obra, para descubrir al asesino.
Bueno, ahí hay cosas irreales. También el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que es otra obra importante del manierismo. La locura como tema central. Como ya habíamos hablado, que Don Quijote, él se arma caballero, lo podemos observar ahí en el libro, cómo inicia la obra, en la página 125, donde dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, no quiero ni acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanza en Astillero, Adargo Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Rocín era el caballo, ¿verdad? Rocinante, y su novia imaginaria también, Dulcinea. Dulcinea, y él dijo, me voy a llevar este colaborador que era Sancho Panza. Sancho Panza era más cuerdo que Don Quijote y le seguía toda la corriente, ¿verdad? Para que él estuviese feliz. Tanto así que cuando iban de paso por toda la Mancha, Don Quijote veía todas las ovejitas que iban en los bosques, en los prados, y él creía que eran soldados que iban contra ellos. Y decía correr y que los vamos a matar. Luego pasaba por los molinos de viento y creían que eran monstruos, que eran gigantes. Y así en cada uno de los capítulos habla cosas incoherentes, algo real y algo irreal. Por lo menos los lugares son reales. Lugares de España, Castilla, La Mancha, y los relatos, algunos, la mayoría son ficticios. Bueno, eso es en cuanto a Don Quijote de la Mancha. Obras muy bonitas. El mundo del Quijote. Durante los siglos XVI y XVII, España se consolidó como un imperio poderoso y a la vez se produjo su decadencia. Mire, los siglos XVI y XVII, estamos hablando de 1600 a 1700. Pero dice que se consolidó como un imperio poderoso. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, allá en 1492, como en el año 1400, 1500, fue el descubrimiento de América y se llevaron todos los tesoros de España. Entonces, España estaba bien, pero se produjo decadencia después de eso, ¿verdad? Como que se acabaron todo el dinero, porque habían cancelado las deudas que tenían con Francia, Alemania e Inglaterra, los reyes, ¿verdad? Así es que ni Cristóbal Colón logró de todo eso, sino que fue para saldar las deudas de esa guerra que ya habían tenido y que habíamos hablado en las clases anteriores. El reinado de Carlos V estuvo marcado por la idea de crear un imperio universal. Este objetivo llevó a España a sostener diversas guerras en Europa, mientras emprendían la conquista de México y Perú, países muy importantes de América. Luego, Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal. Mire, ¿quién no va a conocer nada del Quijote? Todo mundo conocemos algo del Quijote. ¿Por qué? Porque es de fama universal. Se dice que Don Miguel de Cervantes era un escritor, poeta, tenía de todo, ¿verdad? Pero era un hombre pobre, era de escasos recursos y él se endeudaba mucho para mantener su escritura. Él no tenía dinero. En cambio, estaba otro escritor que era Lope de Rueda y Lope de Vega, españoles también, que ellos sí tenían dinero. Y según cuenta la historia, que vivían cerca, digamos como una cuadra. Y Miguel de Cervantes, cuando pasaba por la casa de Lope de Rueda y Lope de Vega, él hacía bullas, tiraba piedras y hacía muchas cosas. Don Miguel de Cervantes fue un hombre inteligente, pero al mismo tiempo mucho se endeudaba, tanto así que sufrió cárcel por 5 veces. En 5 ocasiones estuvo preso, estuvo cautivo, y la última vez que él estuvo preso, ya viejo, enfermo, tenía de todo, ¿verdad? Ahí encerrado. Él ya había escrito la primera parte del Quijote de la Mancha, porque el Quijote de la Mancha son 2, parte 1 y parte 2. En la parte 1
habla de muchas cosas, como él se formó caballero, con quien peleaba y todo eso. La segunda parte, y la publicó. La segunda parte, Don Miguel de Cervantes, estando preso, escribió la segunda parte del Quijote de la Mancha. Y fue publicada hasta después de su muerte. O sea que él no logró nada de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. En 1615 publicaron la segunda parte. La primera parte fue publicada en 1605. Y así fue la historia de Don Miguel de Cervantes. Murió solo, abandonado allá en la cárcel. Murió de hidropesía. A Don Miguel de Cervantes, bueno, él participó en muchas batallas. Este escritor participó en muchas batallas y en una de tantas le cortaron un brazo y por eso le decían el manco de Lepanto, porque fue en Lepanto ese lugar donde fue esa batalla y a él le cortaron un brazo y le decían el manco de Lepanto. ¿Quién no va a saber quién es el manco de Lepanto y por qué es el manco de Lepanto? Tenemos que saber muchas cosas de don Miguel de Cervantes y su producción literaria. Él no tiene solo esta obra, tiene muchas obras. Tiene muchas obras. Entre ellas tiene novelas. Tiene poesía. La poesía El viaje al Parnaso. Era dramaturgo, tiene tragedias, tiene comedias y tiene narrativa. Narrativa es la que estamos hablando de Don Quijote de la Mancha. Se dice que las novelas han dado forma inmortal a esto. Está una novela pastoril. Esa novela pastoril es el amor entre una persona y una pastora, ¿verdad? Una pastora que guiaba o criaba ovejas. Por eso se llama la novela pastoril. Y también están en sus novelas ejemplares una que se llama Gitanilla y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, comúnmente conocido como Don Quijote, que es una obra cumbre. Bueno, seguimos acá. Ahí hablamos de Don Quijote. Pueden observar allí que él caminaba, andaba errante por todo Castilla, andaba por muchos lugares de España, era un vagabundo, pero este es el personaje que colocó Don Miguel de Cervantes. Se dice que las novelas de caballería están escritas para mostrar el valor, la nobleza, la honestidad, la capacidad de sacrificio por un ideal de justicia o de amor. Por eso es que estaban escritas las novelas de caballería. Después que las personas, bueno, después que Don Miguel de Cervantes publicó la primera parte y la segunda parte del Quijote de la Mancha, ya nadie quiso leer libros de caballería. ¿Por qué? Porque él, a través de esa novela, se burló de los libros de caballería. Ahora dice también la Sociedad de Cervantes, de Miguel de Cervantes. La España de Cervantes era una sociedad de transición con la unión de las coronas de Aragón y Castilla. Estamos hablando en el siglo XVI, la unión de las coronas Fernando de Aragón y Aragón también, ¿verdad? El lugar y la reina Isabel de Castilla. Con eso fue una sociedad de transición. Acordémonos que España casi siempre estaba en guerras en aquella época para ganar tierras. Ahora veamos los rasgos culturales. Los rasgos culturales en la sociedad. En la sociedad, quizá, Cervantes supo plasmar con su obra Don Quijote una sociedad castellana contradictoria, estamentada, empobrecida y analfabeta, donde la orna y el título social predominaba sobre cualquier otro elemento social.
Bueno, también podemos hablar que de Miguel de Cervantes, ahí en Don Quijote de la Mancha, era como un mito de la literatura universal, porque el ingenioso Don Quijote de la Mancha es mucho más que una simple parodia. Cuando decimos parodia es porque era una burla de los verdaderos libros de caballería, así como el poema de Mio Cid y otros. Entonces era una parodia o caricatura del género caballeresco. También, si ustedes pueden observar, en muchas caricaturas habían paquines, habían libretos de Don Quijote en caricaturas. O si pudieron observar en la televisión un programa que se llamaba Don Coyote y Sancho Panda, ¿verdad? También lo sacaban así en caricaturas, que es la misma trama de Don Quijote de la Mancha, lo único que con animalitos, ¿verdad? Pero eso es para niños, pero igual la trama es la misma, poniendo el personaje principal como un loco, un incoherente en su forma de hablar. Bueno, esto es lo que podemos hablar de Don Miguel de Cervantes y su novela Cumbre, Don Quijote de la Mancha. Ahora vamos a hablar de William Shakespeare y las pasiones humanas. En William Shakespeare y las pasiones humanas, cuando hablamos de esas pasiones humanas, son todos aquellos males, se puede decir, que él nos transmite a través de su producción literaria. William Shakespeare se dice que fue bautizado el 26 de abril, del 23 de abril fue su nacimiento. Y también su padre fue un respetado mercader. Cuando tenía 18 años se casó con Ana Antway y en mayo de 1583 Ana, su esposa, dio a luz a su primera hija. También de William Shakespeare hay mucho que hablar, pero veamos la sociedad isabelina. Cuando hablamos de la sociedad isabelina, hablamos de la reina Isabel. Inglaterra todo el tiempo se ha caracterizado por heredar estos nombres. Isabel o también Felipe. Así como en la actualidad estaba el príncipe Felipe, que era el esposo de la reina Isabel, el que murió hace poco, y la reina Isabel también. Ellos han ido heredando esos nombres. Pero hablamos de Isabel. Hablamos de Isabel y el reinado que tuvo en esa época. Pero también ellos tenían en el aspecto político, ¿quién era? Cuando hablamos del político es quien lo gobierna o quien gobierna un pueblo. Puede ser un presidente del país, puede ser también el alcalde, si nos referimos a un pueblo y así, ¿verdad? Va en orden ascendente o descendente, según. Acá en lo político, ¿quién lo gobernaba? El rey o el reinado de Isabel, ¿verdad? La reina Isabel primera, hija de Enrique VII. Y Ana Bolera, la separación de la Iglesia Católica y Roma. Se hicieron las colonias en América del Norte y en las Indias Orientales, con la separación de la Iglesia Católica, que ya habíamos hablado anteriormente, si ustedes se recuerdan, de la reforma y la contrarreforma. También en lo económico se fragmenta la sociedad feudal de la Edad Media. La vida es totalmente agrícola. Si nos recordamos que en la Edad Media, la época feudal, existía ahí el señor feudo, ¿verdad? Quien era encargado de acaparar las tierras, de pedir las tierras. Y habíamos hablado cómo era que obtenían las tierras el señor feudo, que eran llevados ¿a quién? A la Iglesia Católica, ¿ya? Donde el Papa de aquella época. Y en este caso se dice que la sociedad feudal de la Edad Media y la vida totalmente agrícola, quiere decir que vivían de la agricultura. Producían muchas ¿qué? Cosas, ¿verdad? De la tierra. La mayoría de productos solamente era lo que les daba la tierra. En lo cultural,
Bueno, ¿cómo era la cultura? Floreció la poesía. Eran grandes poetas, había muchos poetas, los músicos y la literatura, que era lo principal, ¿verdad? En lo social, ¿cómo era la sociedad? Eran expresivos, elocuentes y ostentosos amantes del placer, ¿verdad? El placer, veamos que toda la clase social de Inglaterra, los ingleses, tienen clases. Como podemos observar en algunos documentales, que los ingleses tienen estilo hasta para sentarse, para caminar, para comer, para todo. Y lo principal, que son puntuales, ¿verdad? Ellos son puntuales. Si a las 3 tienen una cita, pues ahí hay que estar, ¿verdad? Y nosotros hemos adoptado otra cultura que nos dicen a las 3 y llegamos a las 3:30. Luego, en lo religioso, total separación de la Iglesia Católica. Ya no querían ser igual que en la época pasada de la Edad Media. Miren, separación de la Iglesia Católica que está aquí arriba, ¿ves? La separación de la Iglesia Católica. Ya no existía en aquella época aquella gran devoción por el catolicismo. Eso es en cuanto a William Shakespeare. Lo que se puede hablar de él en cuanto a las pasiones humanas y todo lo que él demuestra nos da a conocer en su producción literaria. Tanto así que, vamos a ver. Las pasiones en el drama shakespeariano. William Shakespeare. William Shakespeare nos da a conocer a través de sus obras todas las pasiones que siente o que sentimos como seres humanos. Entre ellos está la avaricia, el rencor, la venganza, el amor. También está la lujuria, el placer y muchas pasiones que tenemos los seres humanos. Lo da a conocer en su producción literaria. Tiene comedias y tiene tragedias. Las comedias, El sueño de una noche de verano, una obra muy bonita. Está El mercader de Venecia también. Entre las tragedias se observan grandes pasiones humanas como el amor. Si hemos leído o hemos visto la película de Romeo y Julieta, ¿verdad? El gran amor que tenían, pero al mismo tiempo hay ahí, o sea, encontramos ahí otra pasión que es la venganza, el rencor entre las familias de Romeo y de Julieta, ¿verdad? Los Capuletos con los Montescos no se podían ver y ustedes conocen toda la trama de Romeo y Julieta, una obra muy bonita. Los celos también, da a demostrar ahí los celos en toda su producción literaria, en Hamlet, en Otelo también. La venganza que estábamos hablando de Hamlet, que el príncipe Hamlet se venga, venga la muerte de su padre, ¿verdad? A través del grupo de teatro que descubrió quién era el asesino. Bueno, él ya sabía, pero para que todo el mundo supiera. La ambición que por ello hubo hasta muertos en la producción literaria. Más que todo en Otelo. La hondura, bueno, la profundidad para investigar algo y la complejidad de los personajes. La complejidad, aquella gran confusión que si somos primos, somos parientes o puede que somos, tanto así que entre Romeo y Julieta eran parientes, ¿verdad? Y también dentro de Hamlet son medio parientes por ahí algunos personajes. Bueno, la tragedia se divide en 2 bloques, inspiradas en la historia de Roma, que son las primeras, El sueño de una noche de verano, y en la otra, en la historia de Roma, y la otra es las grandes tragedias de Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Macbeth. Estas son las obras principales de Don William Shakespeare. Ahí usted puede observar también en su libro, de la página 134, bueno, no desde la 134, podemos observar desde la 125 todo lo que concierne a los colosos.
que son William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Luego, está ahí en la página 135 un ejercicio que usted lo va a elaborar ahí ahí está, ahí lo va a escribir, ahí está el espacio donde dice los personajes, la descripción y de cuál obra cree que pertenece, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar, tenemos que ver ahí el resumen de alguno de estos textos para ver quién es el personaje. Luego también seguimos acá, dejamos las pasiones de William Shakespeare, el odio, los Montesco y los Capuletos. Y tanto así que se murieron, pobrecitos, ¿verdad? Se murió Romeo y Julieta, y por gusto. También en su libro está ahí las figuras literarias, que en este caso solamente nos pide la metáfora. En su libro, en la 136, página 136, está el concepto. Y nosotros ya sabemos que es una metáfora. Es una comparación de algo o de alguien con algo, pero no le vamos a colocar cómo, ¿verdad? Si yo digo, el vidrio o el celular es como un espejo, no, eso no es una metáfora, sino que vamos a comparar de otra forma. Usted puede observar ahí los ejemplos que tiene en la 136 y en la 137. Ahí podemos encontrar que en algunas canciones seculares se encuentran muchas metáforas, comparaciones de todo índole. Y pueden observar allí una bachata rosa, dice, de Juan Luis Guerra. Está también un fragmento de Alfredo Espino, poeta salvadoreño, donde hay una metáfora, o quizás hay más, donde dice, son tan vivos los rubores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo, corazones hechos flores. Ahí donde dice corazones hechos flores está la metáfora. O si decimos aquel otro poema que dice, eran mares los cañales que yo contemplaba un día, siempre de Alfredo Espino, ¿verdad? Entonces, esas son las metáforas. Dice que la metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. Me pegó fuerte la noticia. Otro es, lo tienen bajo la lupa. Están controlando. Y por acá, vamos a ver. Hay otros ejemplos de metáfora, como son comparaciones. Y decimos, las palabras, las perlas de tu boca, que equivale a decir los dientes de tu boca, porque los dientes los tiene bien blanquitos, bien bonitos, bien parejitos, bien cepilladitos. Dice las perlas, como sabemos que las perlas es lo mejor. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. ¿Quiénes son las luciérnagas de la noche? Y son del cielo, mire, celeste, quiere decir del cielo. Las estrellas. Lo está comparando. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. ¿Cuáles son esos algodones? Las nubes, es la metáfora. Se escuchaba el murmullo del río. Es la correntada, bueno, la corriente o el ruido que hace, ¿verdad? Se escuchaba el murmullo cuando va un río, ¿verdad? Corrido. Una madre da la vida por sus retoños. ¿Cuál es la metáfora? En vez de decir por sus hijos, ¿verdad? Esos son los retoños. Y la niña se hizo una mariposa. Se hizo una mariposa así bien bonita que voló, ¿verdad, abuela? El oro de sus cabellos se refiere al cabello rubio. Y admiraba el ébano de su piel. El ébano, la suavidad, la ternura, la tez, ¿verdad? Está con vellitos y todo así, como la de los bebés.
Entonces admiraba el ébano de su piel. Todas estas son metáforas. Si usted puede observar, son comparaciones, pero no las hace directamente, esto es como aquello, ¿verdad? Entonces no que es subjetivo. Bueno, jóvenes. Después de haber estudiado este tema tan importante como son los colosos del manierismo, movimiento literario que se dio en el siglo XVI, Don Miguel de Cervantes y William Shakespeare, que siempre seguimos recordando y son obras de fama universal porque son de siempre y todo mundo las conoce. Sus papás leyeron Don Quijote y Romeo y Julieta, sus abuelitos, ¿verdad? Y todo mundo conoce porque son de fama universal. Bueno, jóvenes, les agradezco por su fina atención. Espero se encuentren bien y espero sigan estudiando y elaborando la tarea de lenguaje que va a ser entregada. Bueno, ahí está la fecha en la plataforma. Usted la va a entregar es ya la segunda actividad. Pasen buena tarde y que Dios los bendiga y los proteja a ustedes y a su familia. Bendiciones.